bendiciones, hermanos. Estamos aquí en el culto de la tarde. Vamos a comenzar orando al Señor en reverencia. Cerramos nuestros ojos. Señor y Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, porque tú moras en nuestras vidas, Señor, y estás junto con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Y tú has hecho, Señor, que siga adelante, Señor, el culto de la tarde, Señor, que ha sido bendecido por muchas personas, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de todo, Señor. Estás en medio de la iglesia, estás en medio de nuestras casas, Señor. Tú estás en nuestros corazones, Señor, y eso, Señor, te lo agradecemos, Señor, porque nos diste la oportunidad un día, Señor, de aceptarte en nuestra vida, Señor, y siempre te agradeceremos, Señor, que somos tus hijos, y eso es una oportunidad maravillosa que tenemos, Señor. Te pido ahora, Señor, que seas tú el que muevas, Señor, el culto, Señor, que seas tú el que pongas cada palabra y que cada oyente, Señor, pues ponga en su corazón, Señor, el deseo de escucharte, Señor, el deseo de estar pegado a ti, Señor, y te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, que maneje toda esta situación, Señor, que no seamos nosotros, Señor. Y, Señor, también te pido, Señor, por todo, Señor, por la iglesia, Señor, que tú nos des, Señor, la guía de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos, Señor, hacer lo que tú quieres, Señor, no lo que nosotros deseamos, Señor. Que sea tu voluntad en todo lo que nosotros pedimos, Señor, y lo que queremos para nuestra iglesia, Señor. También, Señor, te pido para que en la palabra que tú vayas a dar en esta tarde, Señor, lo pongamos, Señor, en nuestra vida y podamos, Señor, fortalecer también a otras personas que necesiten de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre estás ahí, siempre estás a nuestro lado, Señor. Y gracias, Señor, por cada oyente, Señor, que va a estar esta tarde, Señor, escuchando de tu palabra, Señor. Te lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Santo, Santo, Santo,
e imposible sea tu gloria contemplar. Santo tú eres solo y nada hay a tu lado. En poder perfecto, pureza y claridad. Manifiesta tu presencia en mi corazón, toca mi vida, Señor. Manifiesta tu presencia en mi corazón, dame de tu bendición. Tócame con tu poder, lléname, sacia mi sed, guíame, no dejes que camine sin ti. Tócame con tu poder, lléname, sacia mi sed, guíame, no dejes que camine sin ti. Manifiesta tu presencia en mi corazón, toca mi vida, Señor. Manifiesta tu presencia en mi corazón, dame de tu bendición. Tócame con tu poder, lléname, sacia mi sed, guíame, no dejes que camine sin ti. Tócame con tu poder, lléname, sacia mi sed, guíame, no dejes que camine sin ti.
Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de su gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado y vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado y vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de
esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí.
tardes, queridos hermanos de ISEA, el Señor les bendiga. Vamos a empezar con la predicación de la palabra de Dios en esta tarde. Nos encontramos, como todos saben, ¿verdad?, en el libro de Josué. Ya vamos por el capítulo 10. Vamos a introducirnos en estas conquistas que el pueblo de Israel ya ha empezado. Recordemos que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, llegó a Canaán, invadió ya Jericó, ya poseyó también la ciudad de Jai, y vimos en el capítulo anterior cómo Gabaón pues lo engañó al pueblo de Israel mintiéndoles porque les tenía temor, y provocan por medio de los juramentos y por medio del engaño, de la astucia del engaño, provocan que haya una alianza entre ambos pueblos. Un error muy grande por parte de Josué y por todos sus líderes, porque no consultaron a Jehová. Esa fue la causa, y eso era lo que aprendíamos la última vez que nos encontramos en este estudio, de cómo la importancia de que había que tener siempre presente la voluntad de Dios en todos nuestros asuntos. Amén. Y en nuestras batallas espirituales obviamente necesitamos el consejo de Dios y la dirección de Dios, y eso solo es posible cuando estamos en plena comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de la oración, por medio de la meditación de la palabra, por medio de el testimonio, por medio de poner su palabra en práctica, siendo hacedores de su palabra. Bien, hermanos, en el capítulo 10 vemos una circunstancia histórica que tiene lugar allí a raíz de esta alianza entre Gabaón e Israel. Los pueblos del sur vieron como una seria amenaza esta alianza, pues Gabaón era uno de los pueblos más fuertes militarmente hablando. Lo dice en el versículo 2, ahora lo leeremos. Y entonces estos 5 reinos del sur, estos 5 reinos liderados por el rey de Jerusalén, que se llamaba Adonisedec, pues encabezan una campaña militar hacia Gabaón para tomarla, para conquistarla, pues como venganza por la traición que ellos sienten al haberse aliado con Israel como pueblo y como conquistadores de la tierra de Canaán. Dice los versículos del 1 al 5 del capítulo 10: Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, reyes que ya hemos nombrado, subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Vemos aquí, ¿verdad?, cuál es la razón para tanto temor de estos reyes. Vemos que Gabaón era una ciudad fuerte, y aún así, con su fortaleza militar, ellos tuvieron temor de Dios. Y esto es algo que tenemos que recalcar y recordar de la vez pasada, en la que vimos que por medio de este engaño, por medio de este error que cometió Israel, Dios lo torna en una bendición, porque recordemos de que el pueblo de Dios está llamado para hacer luz a las naciones, para dar a conocer al Dios de Israel, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos se arrepientan de sus pecados y procedan al arrepentimiento. Pero Dios, en su omnisciencia, también sabe que va a haber reinos, naciones que no van a querer entrar en el reino de Dios, y por esa razón Dios manda destrucción y manda conquista sobre estos pueblos. Gabaón no era el caso. Gabaón era un pueblo
que verdaderamente tenía temor del Dios de Israel, y por eso, aún con toda su fuerza militar, ellos sabían que no podían hacer frente al poder de Dios, y por eso ellos se embarcan en ese engaño, ¿verdad? Pero un engaño que, aunque no era la voluntad de Dios en un principio, se tornó a bien, porque el pueblo consiguió con el tiempo conocer a Dios, y muchos de Gabaón se convirtieron al Señor. Entonces vemos como el temor grande de estas ciudades era el poder que había adquirido Israel al tomar como aliado al pueblo de Gabaón, y por eso quieren atacar la ciudad. Y vemos como a partir de aquí Josué es llamado por el pueblo de Gabaón para que les ayude, para que no les deje solos frente a este ejército masivo, porque recordemos que son cinco pueblos con sus propios ejércitos los que están subiendo a pelear, ¿verdad? Entonces Israel, liderados por Dios y respaldado por Dios, sube desde Gilgal para sorprender a este ejército confederado de los reyes del sur. Vemos que aquí Josué no toma las cosas a la ligera, como vemos en la vez pasada, en la cual ellos tomaron sus propias decisiones sin consultar con Dios, en el capítulo 9. No, vemos en el versículo 8 de este capítulo 10, cómo Jehová le dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué había consultado a Dios sobre este asunto. Este versículo lo deja implícito, ya que vemos como Dios habla con Josué para decirle que vaya y que pelee y que ayude al pueblo de Gabaón. Entonces vemos como Josué aprende la lección, y a partir de este momento él consulta con Dios todos los asuntos que se refieren a las acciones que tiene que hacer el pueblo, ¿verdad? Entonces vemos como ellos una vez más pues hacen caso al Señor, suben desde Gilgal para sorprender a este ejército confederado de los reyes del sur, y vemos como Dios vuelve otra vez a tomar parte. Vemos como obra de forma prodigiosa una vez más, porque hay una lección que vamos a aprender hoy, que es que Él lucha nuestras batallas espirituales. Él lucha con nosotros y por nosotros en las batallas espirituales, y Él también luchó en esa batalla contra los ejércitos confederados, la batalla con y por Israel. Además de los actos milagrosos que Dios obra, vemos también añadido algo importante que nos atañe como pueblo de Dios, que es que la disciplina y la inmediata obediencia que el pueblo de Dios responde, con la que el pueblo de Dios responde a la orden del Señor. El Señor le había dicho: nadie prevalecerá delante de ti, sube, porque yo he entregado a este pueblo en tu mano. Y Josué, dice el versículo 9, vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová lo llenó. Bueno, y aquí empieza todo el relato de la batalla. Vemos como el pueblo de Dios escucha la orden de Dios y inmediatamente obedece, de manera disciplinada, de manera inmediata, de manera obediente. Y eso es una característica que también hay que destacar en el relato. Entonces la victoria estaba asegurada. La victoria estaba asegurada porque Dios era quien peleaba con ellos y por ellos. Aquí en la batalla vemos dos aspectos importantes, que son los hechos sobrenaturales que Dios realiza, ¿no? Vemos por un lado, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante, dice: y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Beterón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Fijaros qué importante es estos versículos que hemos leído, porque nos enseñan y nos demuestran que Dios es quien pelea la batalla y Dios es quien se lleva la gloria en la batalla. Porque fíjense que en este versículo nos dice
que Dios mató muchos más enemigos con la granizada que lo que Israel pudo hacer con sus espadas. Es decir, la fuerza y la acción y la obra del ser humano es muchísimo más inferior que los prodigios de Dios en nuestras batallas espirituales. Y eso nos da un dato importante, que es que Dios es poderoso y que sin Él no tenemos victoria en nuestra batalla. Él es quien lucha nuestras batallas, Él es quien gana las batallas también. Entonces vemos ahora el segundo milagro que el Señor hace, cuando en el versículo 12 dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba con Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Fíjense qué portentoso fue el Señor. Él cogió y también detuvo el sol y la luna. Algunos comentaristas, hablando sobre este hecho sobrenatural, dialogan con respecto a este último hecho, sobre si fue un alargamiento del día o un alargamiento de la noche. Pero lo cierto es que, sea una cosa o sea la otra, esto no elimina la importancia de que fue un hecho sobrenatural. Esto no excluye la intervención de Dios de una forma poderosa, milagrosa y divina. En definitiva, concluimos que cualquier cosa puede suceder cuando Dios pelea nuestras batallas. Y eso es lo que lo hace maravilloso, porque vemos como Dios no tiene límites. Y no los tiene, hermanos, porque es algo que Él controla desde principio a fin. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, y Él tiene control sobre todas las cosas, sobre nuestros problemas también. Gracias a la acción divina de Dios, el ejército confederado es retenido en ese lugar, y gracias a esa retención, el pueblo de Dios termina por destruirlos a ellos, a sus reyes y a sus ciudades. Ante todo el capítulo, que ya les digo es largo, yo me quedo con dos versículos muy importantes que nos van a ayudar ahora a reflexionar acerca de la aplicación espiritual para nuestras vidas, que son el versículo 25 y el versículo 42. El versículo 45 dice: y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Esto lo está diciendo Josué al pueblo como petición de Dios, para que el pueblo fuera consciente de que era Dios quien peleaba la batalla, era Dios quien les estaba dando la victoria, y solamente por el poder de Dios es que podían conseguirlo. Este versículo para mí es clave en este capítulo y nos va a enseñar mucho acerca de la aplicación espiritual que tiene este capítulo 10 del libro de Josué para nuestras vidas en lo que se refiere a la batalla espiritual. Y el otro versículo dije que era el versículo 42, cuando dice el versículo 42: todos estos reyes y sus tierras las tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Estas son las cosas por las cuales nosotros tenemos que estar tranquilos, serenos y confiados en el poder de nuestro Dios, en las promesas de nuestro Dios, porque tenemos un Dios poderoso que pelea por nosotros en las batallas y que nos promete la victoria en su voluntad perfecta. Vamos a entrar en ese tiempo en el cual vamos a reflexionar en lo que es el capítulo. Vemos en el capítulo, de forma muy resumida, ¿verdad?, cómo el pueblo de Gabaón se ve amenazado por 5 reinos confederados para pelear contra ellos por culpa de que se han aliado con Israel. Y entonces Josué, guiado y
y apoyado por Dios absolutamente, ¿verdad? Sube en ayuda de este pueblo y ganan a estos 5 reinos por medio de 2 actos milagrosos, el granizado y el detenimiento de la luna y el sol, para que el pueblo de Israel pudiera atacarlos por sorpresa, y en la oscuridad, en su desorden, pues allí el pueblo de Israel, bien organizado, pues acaba con ellos, ¿no? ¿Qué podemos nosotros aprender de todo esto? Podemos aprender diferentes verdades sobre lo que ocurre cuando Dios escucha la voz de sus hijos cuando oran. Vamos a reflexionar primeramente en cómo es la voz de la persona que ora al Señor. Vamos a reflexionar en ese primer punto. ¿Cómo es la voz de la persona que ora? Punto número 1. En primer lugar, la voz de una persona que ora es la voz de una persona arrepentida. Y vemos como Josué ora, y Josué no vuelve a repetir ese error que encontramos en el capítulo 9, versículo 14, que voy a buscar y vamos a leer. Recordémoslo porque lo vimos la anterior vez. En el versículo 14, capítulo 9 del libro de Josué dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Vemos como Josué, más adelante en el relato del capítulo 9, vemos como Josué se arrepiente junto con todos los líderes y le pide perdón a Dios. Josué es una persona arrepentida de sus pecados. Y cuando Gabaón hizo la llamada de auxilio a Israel, Josué consulta al Señor. Y lo vimos implícito en el versículo 8 del capítulo 10, que decía: que Dios le dice a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ahí vemos cómo el Señor responde a una persona arrepentida. Es un primer paso. Es una primera característica que estamos viendo de la voz de la persona que ora al Señor. En primer lugar, es una persona arrepentida. Y no me quiero saltar este punto sin compartirles algún otro pasaje que nos ayude a entender lo importante que es arrepentirse de nuestras faltas, de nuestros pecados delante del Señor todos los días de nuestra vida, porque somos pecadores. Pecadores arrepentidos, pecadores redimidos, pero somos pecadores y tenemos la necesidad de autoexaminarnos diariamente para poder nosotros, en el caso de que hayamos pecado, pedirle perdón al Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una promesa que Dios nos está haciendo. Es una palabra que trae una promesa. Si tú confiesas tus pecados y te arrepientes sinceramente de ellos, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento no solamente conlleva a pedir perdón, el arrepentimiento conlleva también un cambio de dirección. Así como Josué cambió de dirección y cuando se vio en una situación parecida, él no vuelve a cometer el mismo error, él no vuelve a caer en el mismo pecado, él ha dado marcha atrás, él ha girado 180 grados su sentido de caminar y ya no va a tropezar con esa misma piedra, él consulta a Dios. Ese fue el pecado que Josué cambió, en el sentido de que no volvió a caer en ese pecado. Y nosotros tenemos que aprender de eso también. Cuando nosotros nos arrepentimos, también estamos abandonando el volver a caer en ese pecado. El libro de Proverbios, capítulo 28 y versículo 13. Proverbios, capítulo 28, versículo 13.
También nos dice acerca del arrepentimiento: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fíjense que no dice solamente confiesa, el que los confiesa alcanza misericordia. No dice esto, dice el que los confiesa y se aparta. Es decir, que no hay una vuelta otra vez a lo mismo. Luego más adelante empezaremos a ver el libro de los jueces y veremos que este fue uno de los fallos que tuvo el pueblo de Israel. Ellos volvían a cometer siempre el mismo error, volvían a pecar, volvían a caer en la misma trampa y volvían otra vez a pecar delante de Dios. Esto no es arrepentimiento. Arrepentimiento es confesión y apartarse. Y ese, dice la palabra de Dios aquí, alcanzará misericordia. Esa es la manera de una persona arrepentida. Una persona que ora al Señor, la voz de una persona que ora al Señor también es una persona obediente por fe. Fíjense que aquí lo hemos dicho antes en el relato de Josué capítulo 10. Hemos visto cómo el Señor ordenó y ellos automáticamente obedecieron y fueron a la batalla. No titubearon, no preguntaron, no cuestionaron, ni siquiera quisieron una segunda opinión. No, ellos oyeron y obedecieron la voz de Dios. Y aún en la dificultad más extrema, porque recordemos que en la prueba que Josué tuvo que sufrir en este momento, era difícil porque estaban luchando contra 5 ejércitos al mismo tiempo. Un ejército, vamos a decir 2, porque estaba el pueblo de Gabaón ahí, pero 5 ejércitos, 5 pueblos unidos contra ellos. Era muy difícil en las circunstancias, podríamos decir que hasta extremas, pero ellos fueron valientes y se fortalecieron en Dios porque tenían la promesa en el versículo 8 del capítulo 10 que Dios les había entregado a esos moradores, a esos ejércitos, a esas ciudades y a esos reyes en sus manos. Y Dios les dio la victoria. Y esta fe, esta obediencia es trasladada al pueblo en el versículo 25 que ya hemos leído, que dice que Josué les dijo al pueblo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Dios nos está diciendo: seamos valientes y fortalecidos en Él, confiemos en Dios, porque solamente confiando en Dios y obedeciendo a Dios es que vamos a ver un resultado. Número 1, arrepintámonos de nuestros pecados. Caminemos en dirección contraria al pecado. Número 2, seamos obedientes y confiemos en las promesas de Dios. Dios nos da la victoria en nuestras batallas espirituales. Él solo pide obediencia y fe en sus promesas. No quiero seguir sin seguir compartiendo algún pasaje más de la Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él es considerado a sí mismo y se va, y luego olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermano, no podemos simplemente oír la palabra y, ay, que sí, qué bonita, me alentó, me fortaleció, me llenó de gozo y ya está, y me olvido de ella. No, hay que ponerla en práctica. Dice: no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Es la única manera en la que seremos bienaventurados en lo que hacemos. Es solamente de esta manera en que seremos bienaventurados en nuestras batallas espirituales, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias de dificultad, en nuestras tribulaciones. Y Lucas capítulo 9, versículo 23. Este es un versículo que hemos estudiado mucho en el último discipulado que se ha estado ejerciendo en la iglesia. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y todos lo que hemos hecho el discipulado lo conocemos perfectamente. El Señor Jesucristo diciendo a todos aquellos que le seguían: si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa, éste la salvará. No podemos pelear una batalla, no podemos pelear nuestras batallas espirituales queriendo que Dios nos ayude y nos dé la victoria si nosotros no seguimos a Dios, si nosotros no somos discípulos del Señor, si nosotros no dejamos la vida vieja y cogemos la cruz cada día y le seguimos a Él. Es fundamental una entrega completa de nuestro ser en obediencia y fe. Y por último, una persona, número 3, una persona que habla con el Señor, que ora con el Señor, es una persona que persevera precisamente en la oración. Josué siempre vio en la oración una herramienta de guerra. Josué siempre vio en la oración una poderosa herramienta para todas sus batallas. Él oró a Dios para que el sol se detuviera y para que la luna también se detuviera y para que Israel pudiese ganar la batalla. La oración es algo fundamental que si no usamos, si no la utilizamos con frecuencia, si no la usamos perseverantemente, vamos a tener carencias en nuestras batallas espirituales, vamos a tener desalientos en nuestras batallas espirituales. Quiero compartirles un salmo, Salmo 41. El Salmo 40, versículo 1. Es un salmo muy precioso. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y mira lo que dice el versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué importante, clamar al Señor y esperar. Y qué difícil es esperar, y pacientemente esperando. Pero dice la palabra de Dios que Él oye a aquel, número 1, que se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados. Número 2, aquel que camina por obediencia y fe. Y número 3, Él oye a aquel que persevera en oración. Efesios capítulo 6, versículo 18, nos habla también acerca de la perseverancia en la oración. Efesios 6, capítulo 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente oremos por nosotros, no solamente oremos por nuestras batallas, oremos por las batallas de los demás, oremos por las batallas de nuestros hermanos. No somos desconocedores de ello. Si vamos al culto de oración, conoceremos cuáles son las batallas de cada uno de nuestros hermanos y podremos orar en ellas, por ellas. Y es importante acudir al culto de oración y es importante orar los unos por los otros. Y es muy importante perseverar en la oración. La voz del que clama al Señor es una voz de alguien que se ha arrepentido. Es la voz de una persona que obedece y camina por fe. Y es la oración de una persona que persevera en la oración. Esa es la voz del que ora. ¿Y qué es lo que ocurre cuando una persona de estas características, así como Josué, así como podemos ser tú y yo, hermanos, ora de esta manera al Señor? Número 1, el Señor da valor y ánimo. Versículo 8, lo hemos leído. El Señor asegura la victoria en nuestras campañas, en nuestras tribulaciones. Dios turba a nuestros enemigos y los destruye. Quita los obstáculos. Y por último, el Señor obra maravillas. Esa es la forma en la que el Señor actúa cuando escucha la voz de sus hijos que caminan arrepentidos, obedientes por fe, obedientes a su palabra y perseverantes en la oración. Perseverando en toda oración, ruego y súplica. Y Dios actúa de esa manera. El Señor nos da la victoria, hermanos. Cuando una persona de corazón limpio habla con Dios, Él la escucha y le responde. Y no la responde de cualquier manera. Él obra maravillas,
hoy en día también. Quiero compartir otro salmo, Salmo 51, versículo 17. El Salmo 51, versículo 7, dice: Oye, pueblo mío, y hablaré. Perdón, me he equivocado. El capítulo 51, el versículo 17. Ahora sí lo tengo bien. Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, esto es tan precioso. Nunca, jamás, es una promesa y la creemos por fe. Nunca, jamás Dios va a abandonar a alguien con el espíritu contrito y humillado, arrepentido, obediente y perseverante, que ora y que clama a Dios por un milagro en sus batallas espirituales, por una victoria en sus batallas espirituales. Dios no desecha a nadie. Cuando pasamos a la batalla, Él lucha con nosotros. Él es quien nos fortalece. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una simple frase bonita, es una realidad y es una promesa. Dios nos fortalece, todo lo podemos en Él, porque Él lucha en nuestras batallas, Él lucha por nosotros y con nosotros. Él sufre y Él también arde en la batalla con nosotros. Y hermanos, cuando usamos la oración como nuestra arma principal, nuestra vida tiene enfoque y seguridad. Y no hay límites para aquel que ora con fervor y con perseverancia. Dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. Y dice también la palabra de Dios en 1 de Juan 5:14, lo vamos a buscar. 1 de Juan, y ya vamos terminando. 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué poderoso es esto, y qué magnífico y maravilloso, y qué seguridad, y qué enfoque podemos tener si no es agarrándonos a estas promesas. Confiemos en que Él lucha en nuestras batallas. Hermanos, seguiremos viendo más sobre Josué, más sobre las batallas espirituales, más sobre la oración, más sobre depender de Dios para nuestras batallas, confiar en Él plenamente en la próxima ocasión en la que nos encontremos. Y quiero terminar leyendo otro salmo que se encuentra en el Salmo 145, versículo 18. Y con esto termino, hermanos, y espero que en todas nuestras batallas espirituales que estamos viviendo actualmente tengamos la fuerza que Dios le pidió a Josué. Seamos fuertes y valientes y apoyémonos en oración, hermanos. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Invoquemos al Señor, oremos al Señor y Él hará maravillas. Amén. Gracias. Que el Señor le bendiga y buenas noches. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen
ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Bueno, hermanos, ya ha acabado el culto, vamos a terminar en oración. Cerramos nuestros ojos y inclinamos nuestro rostro. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por este culto que ha sido precioso, Señor. Gracias porque tú estás en medio de todo, Señor, y tu mano poderosa siempre está ahí, Señor, para aquellos que quieren servirte, Señor. Te pedimos ahora que todo lo que hemos escuchado, Señor, pues lo pongamos en práctica, Señor, y que podamos, Señor, también dar a otros, Señor, y que nuestro testimonio siempre sea, Señor, el que prevalezca, Señor. Para aquellos que nos vean, Señor, pues vean en nosotros, pues vean tu rostro, Señor. Gracias porque tú nos conduces, Señor, siempre a lo bueno y nos guías, Señor, siempre, Señor. Gracias, Padre, y te dejamos todo, Señor, nuestras vidas, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.